pasada estuvimos trabajando sobre algunas partes de los aspectos legales. ¿Sí? Dentro de esas partes que estuvimos trabajando, lo que vimos es cuáles eran las formas de derecho que nosotros podíamos ver. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cómo podía ser? Las normas o las leyes, ¿cómo podían estar? ¿Quién se acuerda? Derecho. Civiles. ¿Cómo? Civiles puede ser procesales. Era el derecho legislado. Civiles y penales. El consuetudinario. Y el de usos y costumbres. ¿Se acuerdan que eran 3? Y dentro del derecho legislado teníamos derecho civil y derecho penal. ¿Sí? ¿Hasta acá se acuerdan? ¿Por qué no hablan? ¡Prendan esos micrófonos! Majo, poné el micrófono, por favor, que veo esa cara de aburrida, ¿me estoy durmiendo en tu clase? Por favor. Hola, profe. Claro, ahora como no estoy disfrazada de payaso, nadie me da bolilla. No vale así, ¿eh? Ja. Luis, ahí está, muy bien, permanezca la onda, así me gusta. Luis también se dejó la foto. Está bien, hay que aguantarla. Aguantemos con la buena onda. Bien, vamos a ir sin más preámbulo porque hoy están todos dormidos. Vamos a ir directo a los bollos, que era ver en qué tipos de falta podía caer enfermería. ¿Sí? Ay, lo abrí, perdón. No era esta. No era esta la que quería. Perdón. Ya, aguántenme un segundito que me equivoqué de página. Es lo mismo, pero está en la otra. Acá. Sí. Ahí está. Entonces, teníamos diferentes formas de caer en faltas nosotros los enfermeros. Yo les dije que mala praxis se puede dar en enfermería, sí, pero mayormente los delitos de mala praxis son los que son cometidos por el personal médico, ¿sí? Porque son más bien de prácticas específicas y en el momento de realizar la práctica, cuando de esto te viene una consecuencia de alguna lesión, etc. Generalmente, enfermería se termina termina cayendo en estos 3 tipos de faltas que vamos a ver ahora, que son impericia, imprudencia y negligencia. Más allá de que lo pusimos en el apunte de cátedra, vamos a ver qué es lo que quiere decir estos términos. ¿A qué llamamos nosotros negligencia? ¿Qué saben ustedes de la negligencia? Cuando nosotros decimos esta persona es negligente, ¿a qué nos arregla? Bien, ajá, un descuido. ¿Qué más? No digo que lo sea, digo, ¿a qué le llamamos una persona negligente? A una persona que abandona. Bueno. Un bebé. Sí. Que no hace lo que tendría que hacer. Bien. Realiza la práctica de forma inadecuada, sabiendo la teoría y todo, pero... ¿Se puede ser negligente solo en enfermería? ¿A quién estaba hablando? No. Bien. Ay, mi amor. Entonces, cuando le hace algún daño produciendo en el paciente alguna lesión grave o la muerte. Podría llegar a ser, pero negligente en general. ¿Qué acto de negligencia ustedes podrían cometer en su vida cotidiana, fuera del ámbito de enfermería? ¿Cuándo ustedes podrían ser negligentes? ¿O a qué le llamamos, che, qué negligente no esta? Los... Ajá, a ver. Anímate. Cuando no asumimos nuestro rol o, no sé, en alguna situación, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, yo tengo perros, ¿no? Entonces Sí. capaz que los dejo a los perros 24 horas sin agua y estoy cumpliendo una negligencia.
soy negligente porque no puedo tener animales si no les voy a alimentar o darle agua, Bien, hidratarlos. no estás haciendo la responsabilidad que asumiste hacer. Sería Bien. un error. Sería la falta de cuidado, aplicación y diligencia. Bien, bueno, no cumplir con los roles de Igual que el cuidado. papel de madre. En el papel de madre también tenemos al cuidado nosotros, acuérdense que los chicos nunca son nuestros, sino que son seres independientes que están a nuestro cuidado, ¿sí? Entonces, tenemos a nuestro cuidado con ciertas responsabilidades. Todo lo que es un derecho, que es derecho de tener a este niño, representa responsabilidades, ¿no es cierto? En la vida cotidiana, cuando uno dice que negligente, mandó al nene de 5 años solos a comprar. Qué negligente, dejó las 2 nenas al cuidado de la mayor que tiene 10. Qué negligente, no sé, se puso a manejar alcoholizado. O qué negligente, sabiendo que no tiene carnet, o que, ¿se entiende? Diferente, por ejemplo, que hay neblina, por más que tenga el carnet, tenga todo en regla, que hay mucha neblina, manejó igual, ¿sí? Sin tener visibilidad. Muchas veces nosotros usamos la palabra negligente bien y otras veces no tan bien. A veces negligencia la usamos como irresponsable, ¿sí? Que es cuando no cumplimos con la otra pata de ese derecho. Acuérdense que todo derecho tiene una patita extra que es la responsabilidad que viene acompañando ese derecho, que son las denominadas obligaciones. Todo derecho tiene obligaciones, ¿sí? Entonces, a veces usamos la palabra negligente no muy oportunamente. Acá vamos a tener que ser finitos en la definición para poder distinguir cuál es la diferencia entonces entre negligencia e imprudencia. Por ejemplo, cuando yo digo es una persona qué imprudente que es. Un ejemplo cotidiano, no necesariamente de enfermería, uno cotidiano. ¿Cuándo digo yo qué imprudente que es esta persona? ¿Usaron alguna vez ese término? Cuando pasas, sí, cuando pasas en semáforo, por ejemplo. Manejan borrachos. Pero ahora sé que estaba hablando Lorena, si no me equivoco. Por ahí no sé. Yo digo que el semáforo en rojo, cuando uno lo pasa en rojo, sabe que puede llegar a pasar algo, pero igual lo hace. Es Ahora imprudente. sí, Araceli, a ver, para vos, ¿cuándo es imprudencia? Por ejemplo, también cuando manejan bajo los efectos del alcohol, consumen drogas y alcohol juntas. ¿Cuándo es una persona imprudente? A ver, ¿quién más? ¿A qué le llamamos prudencia? ¿Abrir la heladera a pata? Perdón. Bueno, se parece bastante más que los casos anteriores. Y ahora vamos a ver por qué. La prudencia es una persona que es más bien tendiente a la cautela, al cuidado. ¿Sí? Ser prudente es mirar qué puede pasar si yo hago esto. Ser imprudente, por ejemplo, es cruzar la calle sin mirar. ¿Hay un delito ahí? En realidad no. No. Nadie me va a detener por cruzar la calle sin mirar. Pero es un acto imprudente. Ese acto imprudente puede hacer que que me quepa a mí, perdón, no se puede ser perfecto, chicos, que me quepa a mí una sanción o una disminución, o sea, por la responsabilidad que conlleva la imprudencia que cometí, disminuya la sanción de la persona que me haya chocado. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque en mi derecho de cruzar la calle hay una responsabilidad que es hacerlo de la manera adecuada. Si no hay semáforo, no hay una luz que me diga cuándo tengo que caminar, miren qué absurdo tener que llegar a eso, ¿no? Pero bueno, cuando no hay una luz que me diga cuándo tengo que caminar, tengo que ser prudente y mirar para ambos lados. Se lo enseñamos a los chicos cómo ser prudente con eso. ¿Qué otra cosa es prudente? Cuando le decimos a los niños que no deben hablar con extraños. ¿Hay una ley? ¿Hay algo que me diga no hablemos con extraños? Pero para nosotros es una imprudencia no decirle a los chicos
que no hablen con extraños, que no acepten caramelos de personas desconocidas, que no se vayan con desconocidos. Fíjense que estas cosas no están escritas en ningún lado, ni siquiera en un manual de cómo ser padre, o cómo ser hermano mayor, o tío, o abuelo, o quien cumpla la función de la responsabilidad. Yo me subo a un taxi que es ilegal, puede ser siempre y cuando conozca al taxista, si no, sería, por más que le quepa toda la responsabilidad al otro, cualquier delito que haga conmigo, es un acto imprudente de mi parte no mirar por lo menos el número del taxi al que me estoy subiendo. ¿Se entiende? Si no lo llamé y me subo a cualquiera, y no esté identificado, ¿qué va a pasar después? Esos son actos imprudentes. La prudencia lo que nos permite a nosotros es cuantificar en nuestra cabeza cuál puede llegar a ser la consecuencia de los actos. ¿Sí? Entonces, un acto imprudente no es hacer algo mal a propósito, ni dejar de hacerlo a propósito, es simplemente hacer algo o no hacer algo, depende si es por acción o por omisión, sin medir las posibles consecuencias de lo que puede pasar. Porque yo puedo cruzar la calle sin mirar, y lo puedo hacer todos los días. Ahora, algún día me puede pasar algo. Entonces, no siempre es deliberado, decía, yo no miro porque total, bueno, ahí ya hay otra cuestión. Es simplemente no miro porque, ay, no sé, qué sé yo, porque no miro. Porque no me importa lo que puede llegar a pasar, ese es el no miro. No estoy midiendo las posibles consecuencias de mis actos. Eso es imprudencia. Después lo vamos a poder aplicar a la función de enfermería, ¿sí? Pero es importante que determinemos cuáles son los significados de las palabras. Impericia es un poquito más complejo de definir en cuanto a que no solemos decir, ay, qué persona con poca impericia en sus actos. ¿Cuántas veces lo usamos? ¿Han usado el término impericia ustedes para denominar a una persona? Bien. No. Vamos a analizar entonces un poco qué quiere decir impericia. Pericia viene de perito. ¿Qué es un perito? Yo me recibí de ¿Alguien que perito. analiza pruebas? O sea, que analiza algún... Bueno, está cerca, pero no es la definición. Yo me recibí de perito mercantil, por ejemplo. Miren lo vieja que soy. Ahora es orientación comercial, no sé cómo se llama. Bueno, era perito mercantil. ¿Qué quiere decir? Llamemos a un perito para que haga algo. ¿Qué es Una un persona que perito? tiene ciertos conocimientos, profe. Muy bien, ahí está. Que tiene pericia, que tiene muchos conocimientos sobre un tema específico. Eso es. Ser perito en algo es solo una persona que puede demostrarlo, ¿no? Pero a veces no solamente en papeles, sino en la experiencia previa. No todo se documenta con los papeles, pero tener pericia en algo es saber sobre algo. ¿Sí? Saber bastante sobre algo. Entonces, por las dudas, aclaro, por los más jovencitos, perito mercantil quería decir que es una persona que conoce sobre el mercado, entonces puede hacer la contabilidad de un negocio, etcétera, ¿sí? Sin ser contador. Sabe un poco sobre el mercado. Un poco sobre todo ese ámbito del mercado. Saber mucho sobre algo es buenísimo, pero saber un poco de todo también te sirve en la vida cotidiana. Bien, entonces, sabemos lo que es pericia. Impericia es aquella persona que desconoce, ¿sí? Si pericia es saber mucho, claro, impericia es desconocimiento. Entonces, ya teniendo estas por lo menos 3 definiciones más o menos acertadas, vamos a ver cómo enfermería puede caer en cada una de ellas. Vamos a ver por la última que acabamos de arrancar, por impericia. ¿Qué cosas tengo que saber yo como enfermero? Por ejemplo, si el paciente es alérgico a algo. Bien, pero vos estás hablando de conocer a la persona que tengo enfrente. Y yo hablamos de que un perito es aquella persona que sabe.
O sea, hablo de los conocimientos No. míos. ¿Se entiende? Con No eso. sobre la otra Nosotros persona, tenemos sino... que saber cómo realizar cuidados. Perdón, ¿Cómo? perdón. Perdón. No sé quién está hablando aparte de Majo. Poner una sonda. Bien. La técnica de colocación de sonda es parte de nuestra pericia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué vas a decir, Majo? ¿Cómo realizar cuidados? ¿Cómo realizar los cuidados y los procedimientos? Muy bien. De Cuidados y los cuidados que nosotros procedimientos. tenemos que realizar. Perfecto, cuidados y procedimientos. Yo, como estudiante de tercero, a un mes, ya sé que ustedes no lo son, pero estoy diciendo en general, ¿no? Estudiante de tercero, a un mes de haberme recibido, porque estamos a un mes de que sus compañeros de tercero se reciban. ¿Me considero un perito en enfermería? ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿Ah, sí? sí. ¡Qué lindo! Creo que no. Porque, Para mí no. Teoría y práctica. Bien, claro, ahí está porque, el tema. o sea, tenemos que Sí. saber aplicarlo y aprendemos muchas más cosas y en el hospital también se aprenden muchas cosas que, por ejemplo, el aula o Sí, en que no te lo instituto da la no virtualidad aprendemos. en este caso también. Muy bien. Entonces, Pero fíjense, tenemos conocimientos varios. sí, pero ahí está el tema. Muchos. Podemos tener una pericia en cuanto a un cuerpo de conocimientos, pero esos conocimientos tengo que también saber aplicarlos, porque nuestra profesión es práctica. Si ustedes me preguntan si yo tengo pericia en la docencia, y yo podría decir que no, en realidad. Conozco los conocimientos de enfermería, pero aprender a ser docente es lo que uno aprende, en este caso, yo haciéndolo paso a paso, dándome cuenta de los errores, teniéndola al cuerpo de directivos académicos que me corrigen, para que después de cierta cantidad de tiempo yo podría decir que a pesar de ser enfermera, tengo pericia en la docencia. ¿Se entiende? Porque no se trata Sí, solamente del ahora cuerpo de conocimientos. Yo podría tener los conocimientos necesarios para ser enfermera y podría tener separados los conocimientos necesarios pedagógicos para ser docente, pero si nunca lo ejercí, falta esta otra pata. Entonces, un delito por impericia sería hacer algo para lo cual yo no estoy capacitado. Entonces, en capacidad voy a incluir ambas partes. Lo que tengo que saber, y lo que tengo que saber hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo podría tener un paciente delante, vamos a ver una por acción y otro por omisión, es decir, cuando yo hago algo con impericia o cuando no hago algo por impericia. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Si yo tengo a un paciente delante, ¿no? Y hay que, no sé, el paciente entra en paro. Vamos a hacerlo bien sencillo. El paciente entra en paro. Si yo no realizo RCP, porque no tengo los conocimientos para realizar RCP, yo voy a cometer un delito de impericia. ¿Por qué? Porque es parte de la formación de ustedes. ¿Sí? Un delito por impericia por omisión. Es decir, no hice algo que debería saber hacer. O directamente lo hago mal. ¿Por qué? Porque no tengo los conocimientos suficientes. Es decir, le empiezo a hacer RCP en el estómago. ¿Sí? Lo hago, pero lo hago mal. Eso sería por acción. ¿Y por qué lo hago mal? Porque no tengo los conocimientos necesarios para hacerlo. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? sí. Entonces, fíjense cómo se puede caer en un delito de impericia, en realidad por no hacerse responsables de ustedes de algo que tienen que saber. Si yo entro a un servicio, por ejemplo, y decido entrar y buscar en el carro de paro, dónde están los medicamentos, dónde está el carro de paro, qué tengo adentro de los cajones,
por más que yo nunca haya hecho el RCP propiamente, yo voy a hacer lo que mi conocimiento me dicta, lo que me enseñaron, que es decir, me dijeron que tenía que poner una mano sobre la otra sobre el esternón del paciente. Sé dónde está el esternón, por supuesto. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo de conocimiento. ¿Puede salirme mal el RCP? Por supuesto. De hecho, hay un porcentaje bajísimo de pacientes que se recuperan después de un paro. ¿Sí? Pero el hecho es si hice todo lo que sé que tengo que hacer como enfermero. Todo lo que mi cuerpo de conocimientos me habilita a hacer como enfermero. Ahora, si este paciente tenía la vía bloqueada, yo ya probé maniobras de Heimlich, que es hasta acá lo que yo puedo hacer, y me dicen, pero ¿cómo usted no lo intubó? ¿Qué van a decir ustedes? ¿Es parte de la práctica de enfermería intubar a un paciente? No. No, no. Lo tienen que tener seguros. No, no es parte de la técnica de enfermería intubar a un paciente. ¿Les pueden a ustedes adjudicar una responsabilidad que no forma parte del cuerpo de conocimientos para el que ustedes se formaron? No. No. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso no me cabe a mí ningún tipo de falta. No he cometido ningún tipo de delito, ni falta. Porque hice lo que mi cuerpo de conocimientos me permitía hacer, lo que mi experiencia me permitía hacer, se va a aplicar en el caso de que yo no tuviera ese cuerpo de conocimientos. Es decir, si yo soy una persona de la calle, ¿sí? Y empiezo a hacerle RCP al paciente, y se lo hago en el estómago, la diferencia va a estar en si viene alguien más capacitado y me dice, yo aprendí a hacer RCP, hay que hacerlo así, o no viene nadie, soy la única persona que estoy ahí. Si yo hago lo que puedo, pero no soy enfermero, no pasa nada. Pero si sí soy enfermero, esto se demuestra, esto salta a la vista. Ustedes ponen su DNI y les va a salir si tienen matrícula o no de enfermero. Entonces, si ustedes son enfermeros y lo hacen mal, por más buena voluntad que hayan puesto, o no lo hacen y se quedan con la gente diciendo, ¡ay, que alguien llame! No hacen nada, les va a caber una sanción por más que no estén trabajando. Por más que no estén trabajando en el área de salud. ¿Sí? Porque es parte del cuerpo de conocimiento de ustedes. Ustedes deberían tener pericia para hacer eso. Entonces, ahí ya encontramos el delito de impericia, tanto por acción como por omisión. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Todos entendieron? Es una clase de espiritismo casi. ¿Todos entendieron? Allá a lo lejos. Sí, a coro, muy bien, buenísimo. Sí. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver qué pasa con la imprudencia. Dijimos que la imprudencia era esa persona que no mide, hace o no hace algo sin medir las consecuencias posibles de sus actos, o no actos, digamos, ¿sí? Como no mirar al cruzar la calle. Vamos a aplicarlo a enfermería. ¿Cómo podríamos cometer un delito por imprudencia? ¿Qué se les ocurre? Esta es un poquitito más fina, porque hay que tener cuidado de no caer en la negligencia. Y ya les voy a decir cómo nos damos cuenta. ¿Qué ejemplo? ¿Sale una medicación a un paciente que no es, por equivocación? ¿O dar una medicación a un paciente que no es, que sean del mismo apellido? Bueno, ahí está una de las partes en donde puede ser confuso. ¿Por qué? Porque eso que acabaste de decir es negligencia. Y yo te voy a enseñar por qué. La negligencia es hacer o no hacer, depende si es acción u omisión, algo que sé que tengo que hacer. Yo lo sé e igual no lo hice, o yo lo sé e igual lo hice. Sé las consecuencias, igual lo hice. En este caso, en administrar erróneamente una medicación a otro paciente, por supuesto que es un error y que no hubo mala intención. ¿Pero por qué es negligencia? ¿Cuáles son los controles que tengo que hacer previamente antes de administrar la medicación?
¿Los 6 correctos? Mínimamente, ahora ya saben que son 10, pero los 6 correctos tengo que hacer. Y dentro de esos 6 correctos era corroborar si era el paciente correcto. Y yo no lo hice. Tenía que hacer algo, sabiendo lo que podía pasar, no lo hice. Elijo no hacerlo. Omitir un paso es elegir no hacer. ¿Se entiende? En este caso sería por omisión. Es negligencia por omisión. Se es negligente cuando uno sabe que tiene que hacer algo, igual se hace el pavo. Ah, bueno, sí, debe ser esto. Corroboré y no. Por ejemplo, que se agarre una infección, nosotros tenemos que cuando llega un paciente de cirugía, ¿no? Que ya salió de cirugía, tenemos que desinfectar bien todo. Obviamente el personal de limpieza ya lo hizo, pero nosotros tenemos que ir y cerciorarnos de que esté todo higienizado. Y en el caso de no hacerlo, porque no sé, no llegamos o porque estamos cometiendo una imprudencia. Bien, ahí está. ¿Por qué es una imprudencia y no una negligencia? Porque no estoy realizando un procedimiento que conlleve desinfectar todo, como dice Majo. No hay un procedimiento en enfermería que diga desinfectar todo antes que venga un paciente postquirúrgico. ¿A dónde lo dice? En ningún lado. ¿Sí? No se trata de porque esté escrito o no esté escrito, simplemente que no es algo que ella elige no hacer. Podría hacerlo y no lo hizo. Sin medir las posibles consecuencias de sus actos. Hay uno mucho más sencillo, chicas. ¿En dónde dice, reglamente, en la técnica, de dónde dice que ustedes tienen que subir las barandas al paciente? Si yo veo que es un paciente que está desorientado, o es un menor, o está dormido cuando vuelve de algún procedimiento, y yo no subo las barandas, yo no estoy midiendo las posibles consecuencias que podría pasar. Puede ser que no se me caiga nunca un paciente. ¿Se entiende? No dice en algún lado, usted debe subir las barandas a todos los pacientes que estén en estas y estas condiciones. No. Es prudente, esto guíenlo con lo de los niños. ¿En dónde dice que no deben hablar con extraños? Que es parte del rol materno decirle al niño que no debe hablar con extraños. En ningún lado lo dice. Sería una imprudencia permitir que el niño lo haga. Por ahí no elijo un momento en decir, lo siento y le digo, vos no debés hablar con extraños, sino que si lo veo en una circunstancia así, le digo, ¿sabés qué? Hay gente que es peligrosa, vos no tenés, está bárbaro. Prevengo algo que podría o no pasar alguna vez. En esta situación es lo mismo. Es imprudente dejar a un paciente que está desorientado solo. Es imprudente, por ejemplo, dejar a un paciente que ha intentado suicidarse, por ejemplo, lo tenemos internado, dejarlo con ventanas que no tengan barandas, o dejarlo con, no sé, bisturí que acabo de utilizar arriba de la mesa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no estoy midiendo las posibles consecuencias de los actos que estoy cometiendo. Sea por hacer o por no hacer algo, que puede tener consecuencias o no. El hecho es, yo no medí si podían existir estas consecuencias o no. ¿Sí? Esa es una diferencia. No es la decisión de hacer algo a propósito sabiendo que no hay que hacerlo. O no hacer algo que sé que tengo que hacerlo, como controlar que sea el paciente correcto. Esa es la diferencia entre imprudencia y negligencia. ¿Sí? ¿Me siguen la diferencia a qué me refiero? Es cuando uno no... Es difícil, pero es cuando uno no mide lo que puede llegar a pasar por hacer o dejar de hacer algo. Por ejemplo, no hay una norma que diga que yo debo tener los gabinetes de psicofármacos cerrados, salvo que haya una norma específicamente en la institución y en ese caso me va a caber negligencia, les aviso. Pero no hay algo que diga, pero yo digo, si yo voy a salir del office y me voy al baño, ¿dejo el office abierto? No.
sería una imprudencia de mi parte, porque cualquier persona podría ingresar y sacar cualquier elemento para hacerse o hacer daño a otro, por ejemplo. Y yo no estoy midiendo las posibles consecuencias. Es imprudente también dejar la cartera abierta e irte. Porque es como decía mi mamá, es tentar al diablo. ¿Es imprudente o no es imprudente? No estoy midiendo las posibles consecuencias. Después callate, chito. ¿A quién te vas a ir a quejar? Era obvio, tendrías que haber medido la posibilidad de que alguien te robara. Es de público conocimiento, todos sabemos lo que podría llegar a pasar. Ese es el hecho. Ahí está la diferencia. Entonces, ese es uno de los actos imprudentes. El más sencillo de todos es subir o dejar la baranda baja, por ejemplo. Ese es uno extremadamente sencillo. Otra imprudencia, por ejemplo, es haber dejado el carro de paro cerrado con llave. Por supuesto que es peligroso y hay que buscar un medio de control o dejarlo en un lugar accesible, pero mantenerlo controlado, ¿sí? Pongámosle un botón de seguridad que todos conozcamos. Es imprudente dejarlo cerrado porque esto, como consecuencia, puede ser que yo haya perdido la llave, puede ser que la llave se quiebre y no podemos atender un paro. Entonces, ¿qué puede pasar? No medir lo que puede pasar, como que se me pierda la llave, como que yo no esté en el lugar, por cualquier motivo. Entonces nadie puede usarlo. Eso es no medir las consecuencias de mis actos. Eso es un acto imprudente. Profe, Sí, consulta. Y en el diga. caso de un pase de guardia, Sí. que por ejemplo, yo me olvide de pasarle a mi compañera tal medicación puntual de tal paciente, ¿eso que también sería una imprudencia? No, si vos realizaste los registros que... pertinentes, no. Claro, porque Tu responsabilidad legal, recibe... exacto, la responsabilidad legal, o sea, vos te pueden sancionar en la institución, pero tu responsabilidad legal son los registros. Acuérdense, todo lo que no está anotado no está hecho. Si yo me lo olvidé, lo más lógico sería que cuando me acuerde de ese momento la llamo y le digo, ay, ¿sabes qué? No anoté tal cosa, por favor, dejar una cruz ahí en hecho, ¿sí? Como que la medicación está hecha, yo mañana lo firmo. ¿Por qué? Porque mi compañero puede decir, che, esta se olvidó la medicación, voy y la hago de nuevo. ¿Y no leer los registros, eso es imprudencia? Por supuesto. Ah, ok. Claro, más, por más de que ella se hacer la olvide de medicación, decir algo. en ese caso, hacer la medicación, por ejemplo, porque la negligencia, ahí tenemos dos delitos, por ejemplo. Si vos sos la del turno saliente y no registraste la medicación y pasa algo, porque, ojo, no es solamente que pase esto, sino que haya un daño posterior en el paciente. O sea, no me van a poner a mí un delito de imprudencia, no voy a tener una pena por un delito de imprudencia si el paciente no se cayó, a pesar de que no le subí la baranda. El hecho es, el paciente, hay una lesión en el paciente, se analiza el historial de hechos y me doy cuenta que vos no tomaste los recaudos necesarios para que el paciente no se caiga. En ese caso, cometí una imprudencia. Si el paciente no se cae, si no hubo daño ni físico ni monetario, no pasa nada. ¿Se entiende? ¿Yo puedo equivocarme de paciente? Sí. Esta medicación le causó un daño o la muerte al paciente, delito de negligencia. Esta medicación no le causó el daño. ¿Por qué? Porque puedo haber tomado varias medidas y de ahí va a depender también de qué tan grave sea el delito. Si yo en el momento que me estoy dando cuenta, cierro el suero, voy y le aviso al médico, doctor, me acabo de equivocar en la medicación, le pasé esta medicación a tal paciente. Bueno, quédate tranquila, tomamos esta medicación, la ponemos para ser antagonista de la que le acabamos de colocar, o observemos estos signos vitales para ver si le afecta o no, en caso de que me avisas. Yo tomé todos los recaudos necesarios para que no hubiera consecuencias negativas sobre mis actos negligentes. Si al paciente no le pasa nada, no va a pasar nada. Si el paciente tiene una lesión, pero se demuestra, va a haber negligencia, pero minimizada por los actos consecutivos míos. Si ustedes se hacen los pavos y se callan, y el paciente se muere, pueden ir a la cárcel. El hecho es,
que hay un protocolo para cada cosa. Cuando yo no hago algo o hago algo mal, tengo que informar. Si yo me quedo callada, hay otro problema acá. Porque tuve la posibilidad de cambiar las posibles consecuencias y elijo no hacerlo. Ojo, porque ahí ya no hay culpa, ahí ya hay dolo. ¿Entienden la diferencia? Si es una ranitina y el paciente no era alérgico, no le estoy diciendo que no avisen. Es, doc, le puse la ranitina a tal paciente que no la tenía indicado. ¿Necesita que haga algo? Me dice, no, no le va a pasar nada. Todo el mundo toma la ranitina. No pasa nada. Pero tengo que avisar, porque a lo mejor no está escrito, que ojo, eso también es imprudente, a lo mejor no está escrito que el paciente es alérgico a determinada medicación, él no la tenía indicada, yo se la hago igual, y no digo nada porque total es ranitidina, estoy eligiendo mis acciones. ¿Se entiende? Es una vez que uno comete estos actos y algo pasa, es decir, si yo no le subí las barandas al paciente, el paciente se cae, y me hago la pava, no digo que no subí las barandas, no lo levanto, o no le digo a nadie que se cayó, solamente lo levanto y listo, estoy eligiendo seguir actuando mal, ya ahí no hay un error. Cuando hay decisión, pasa de ser culposo a doloso. Cualquier consecuencia que pase. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, definen sus actos a través de las consecuencias que podrían llegar a pasar y de sus acciones en relación a estas. Se nos va a cortar. Lo seguimos la clase que viene. Tranquilos, que todavía nos queda bastante, pero tenemos mucho tiempo. ¿Ok? Ok. Listo. Nos vemos la clase que viene. Que tengan buena semana Chao, y profe. sigan siendo paya enfermeros.